Vamos a continuar con esta serie que hemos titulado Doctrinas Básicas en la vida de Iglesia Local. Vamos a comenzar en esta sesión con el tema de la ofrenda. La ofrenda viene a ser una de la doctrina básica en la vida de iglesia local, y en esta ocasión vamos a estar estudiando acerca de la ofrenda. Este tema será entonces la ofrenda, parte 1. Hay mucho que aprender acerca de la ofrenda. Vamos a orar, poner este tiempo en manos de Dios para que el Señor pueda usar su palabra y a través de su palabra podamos nosotros tener entonces la noción de aspectos básicos dentro de la vida de iglesia local, y no solamente para aprender, sino para poner por obra. Señor, te damos muchas gracias en este día por la oportunidad que nos permites de estar reunidos, Señor, para seguir estudiando tu palabra, Señor, en esta serie que hemos titulado Doctrinas Básicas en la vida de iglesia local. Muchas gracias por lo que nos has mostrado, muchas gracias por las verdades que hemos aprendido, lo que es una iglesia, el propósito que tiene la iglesia, la vida de los miembros, etcétera, tantas cosas hermosas que tú nos has enseñado a través de las enseñanzas anteriores. Ahora, Señor, que vamos a cambiar de tema y vamos a comenzar con este tema de la ofrenda, te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que dirijas esta clase, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces con este tema de la ofrenda. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 27, el apóstol Pablo declaró lo siguiente. Él dijo: yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Nosotros vemos que el apóstol Pablo, él no se especializó, no se obsesionó en enseñar solamente algunos aspectos del consejo de Dios, sino que él enseñó todo el consejo de Dios. Un buen servidor de Dios, un buen ministro de Dios estará enseñando todo el consejo de Dios, todo lo que la palabra de Dios está enseñando. En este sentido, segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17 dice que toda la escritura, que es todo el consejo de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios, y toda esta escritura, todo este consejo de Dios es el que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20-27 está diciendo: yo no he rehuido de esta comisión que tengo. Yo les voy a enseñar toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, entonces, al ser inspirada, toda la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, con el propósito de que seamos perfectos. Recuerde, la palabra perfecto en la Biblia no significa que no tengamos defectos, que no tengamos fallas, sino lo que está implicando es que estemos completos. Lo que entonces nos hace completos es todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, y nos hace perfectos, nos hace completos y nos prepara para toda buena obra. Muy bien. Entonces, bajo este cimiento que quiero colocar, bueno, la Biblia también enseña acerca del dinero. Este es un tema que sí se tiene que tocar dentro de la iglesia, forzosamente se tiene que tocar dentro de la iglesia, no se tiene que enfatizar. El apóstol Pablo está diciendo: yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Se tiene que enseñar, mas no se tiene que estar enfatizando, no tiene que ser el pan de cada día en la enseñanza de cualquier grupo que se denomine cristiano. La Biblia entonces enseña acerca de el dinero. La Biblia enseña sobre el uso del dinero, y específicamente la Biblia entonces nos enseña acerca de la ofrenda. La Biblia nos habla acerca de lo que es la ofrenda. Entonces, en este sentido, se tiene también que enseñar en la iglesia acerca de la ofrenda. Así como
en la iglesia se alaba a Dios y bueno, entonces debemos de tener la doctrina de lo que es la alabanza. Estos estudios ya los tuvimos al principio de esta serie. También dentro de la iglesia nosotros ofrendamos al Señor, le damos de nuestros bienes al Señor y bueno, necesitamos entonces entender esta doctrina para saber cómo es que se tiene que ofrendar, cómo es que se tiene que usar el recurso económico. Ahora, por la mala experiencia o por el mal entendimiento que la mayoría de los creyentes han tenido, se vive una realidad, una triste realidad. La mala experiencia o el mal entendimiento acerca de la doctrina del dinero en la Biblia, esto lleva sin lugar a dudas en la experiencia, algunos han sufrido de un abuso doctrinal. Algunos han sido sometidos a serios abusos donde se les ha mencionado acerca de las promesas de fe, de pactos de fe, de ofrendas especiales. Se les dice, si no das a Dios, Dios no te va a bendecir, y se hace un fuerte énfasis en la ofrenda. Usted necesita ofrendar, tú tienes que dar. Si tú no estás dando, es que tú no amas a Dios. Si tú no estás dando, Dios no te va a dar. No esperes recibir nada, etcétera. Se hace una manipulación en el aspecto de la ofrenda. Y bueno, esta es una realidad. Ha existido un abuso doctrinal. Muchos han sido abusados doctrinalmente y esto ha causado dolor en ellos, ha causado heridas, ha causado una frustración. Decir, es que así son los ministros realmente son unos manipuladores, son unos rateros, son personas que nada más están enriqueciendo a base de los demás, etcétera. Y esa es una realidad. Necesitamos nosotros poner las cartas sobre la mesa y sí, hablar efectivamente. Este es una realidad que por desgracia se vive el día de hoy. Pero este abuso doctrinal ha perjudicado porque después la persona sale de este abuso doctrinal, conoce la escritura, dice, no, es que el aspecto del dinero en la Biblia no es así, somos bendecidos con toda bendición espiritual y se encuentra en un verbo en un tiempo pasado, etcétera. Entonces el creyente comienza a buscar una sana doctrina, a estudiar la Biblia, etcétera. Pero después el problema que tenemos es que el creyente llega a un punto en el que no ofrenda. Primero, él era saqueado de sus bienes a base de esas ofrendas especiales, promesas de fe, pactos, etcétera, en los grupos que anteriormente él asistía. Entonces era violentado, era abusado doctrinalmente. Sus recursos se escaseaban porque él ofrendaba pensando que era correcto lo que él estaba haciendo por esa mala doctrina que él tiene. Él después viene a la Biblia y llega entonces al punto de que dice, ahora no ofrendo. O sea, es de un extremo a otro extremo. Antes daban todo, ahora dicen, no tengo que dar nada. Y entonces ellos comienzan a congregarse, a reunirse en alguna iglesia y sencillamente no ofrendan. O cuando ofrendan, ofrendan poco. Y esto en base a la mala experiencia que ellos tuvieron. Entonces, aquí nosotros podemos tener que sencillamente la vida entonces de iglesia que ellos están desarrollando es una vida en la que no están ofrendando bíblicamente. O sea, sencillamente están ofrendando en base a la mala experiencia que ellos tuvieron. Y como esa mala experiencia fue una experiencia de robo, de saqueo, de manipulación, el día de hoy dicen, ya no me van a robar, ya no me van a saquear, ahora no ofrendo. Y si ofrendo, voy a ofrendar muy poco, pero realmente lo que está sucediendo es que no están ofrendando bíblicamente, que es lo que nosotros queremos aprender. Y en ambos casos, ya sea por una mala experiencia que se haya tenido o por un mal entendimiento que se tenga acerca del tema de la ofrenda, en ambos casos falta entendimiento de la doctrina de la ofrenda. En ambos casos falta la palabra de Dios para que les dé luz y conozcan la naturaleza, el propósito, los alcances que tiene la ofrenda
en la Biblia. Entonces, este estudio de la ofrenda que nosotros vamos a comenzar en esta serie de doctrinas básicas en la vida de iglesia es muy necesario también, porque vamos a ver a lo largo de estas enseñanzas, vamos a ver en cada una de ellas que finalmente la palabra de Dios está estableciendo la ofrenda. Y nosotros entonces necesitamos arribar a la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios diga, hacer a un lado mis prejuicios basados en la mala experiencia que yo tuve, en el mal entendimiento que yo tuve, y dejar que la palabra de Dios nos hable, entonces aprender lo que es la ofrenda y en consecuencia obedecer al Señor en cuanto a la ofrenda también. Vamos entonces a comenzar con este tema de la ofrenda y con esta pequeña introducción que yo acabo de darles, quiero entonces que se quiten todos estos prejuicios. No nos interesa su dinero, no vamos tras su dinero, sino que necesitamos nosotros presentar todo el consejo de Dios. Y ahora que corresponde hablar entonces de la ofrenda, lo vamos a hacer bajo los parámetros, bajo la autoridad y bajo el contenido de lo que la palabra de Dios está estableciendo. Vamos a iniciar entonces con este tema de la ofrenda. Y estas sesiones acerca de la ofrenda, para su mayor claridad, lo vamos a hacer a través de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Vamos a contestar la pregunta: ¿la ofrenda se trata de dinero? Siguiente pregunta: ¿la ofrenda es espiritual? ¿Por qué tenemos que ofrendar? Siguiente pregunta: ¿para qué se usa la ofrenda? Siguiente pregunta: ¿cuándo se debe ofrendar? ¿Quiénes deben ofrendar? ¿Dónde se debe ofrendar? ¿Cuánto se debe ofrendar? Ofrendando, ¿Dios me dará más recurso económico? ¿Cómo se debe ofrendar? ¿Cómo se debe interpretar Dios ama al dador alegre? ¿Qué actitud debe tener el que ha ofrendado? ¿Sí? Tenemos entonces estas 12 preguntas. La ofrenda se trata de dinero. La ofrenda es espiritual. ¿Por qué tenemos que ofrendar? ¿Para qué se usa la ofrenda? ¿Cuándo se debe ofrendar? ¿Quiénes deben ofrendar? ¿Dónde se debe ofrendar? ¿Cuánto se debe ofrendar? Ofrendando, Dios me dará, me va a bendecir económicamente. ¿Cómo se debe ofrendar? ¿Qué actitud debe tener el que ha ofrendado? ¿Y cómo se debe interpretar Dios ama al dador alegre? Y tenemos entonces todas estas preguntas. Entonces, a base de estas preguntas, nosotros vamos a profundizar en lo que dice la palabra de Dios para comprender estas verdades que Dios nos está presentando a través entonces de su palabra. Vamos a comenzar entonces con esta primera pregunta en esta sesión. ¿La ofrenda se trata de dinero? Y bueno, vamos entonces a la Biblia. Salmo 24, versículo 1 dice: de el Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La Biblia nos está diciendo que Dios es dueño de la tierra, de toda la plenitud de la tierra y de todos los que habitan en él. Dios entonces en este sentido se está presentando como dueño absoluto de todo, lo que está implicando que Dios tiene toda la riqueza. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Nuevamente se está presentando a un Dios que lo posee, sencillamente lo posee todo. Salmo 50, versículo 12 dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Estos versículos nos dejan ver entonces que Dios es dueño de todo, que Dios tiene todo, que Dios si es dueño de todo y tiene todo, pues realmente no tiene necesidad de nada. El teólogo Berkhof menciona, él dice: el hecho de que Dios creó el mundo para su gloria
no significa que necesita del mundo. El hecho de que Dios creó el mundo para su gloria nunca significa que Dios necesita del mundo. Dios no necesita del mundo. Dios, en este sentido, no necesita del dinero, no necesita de la ofrenda. En un aspecto primario de necesidad, Dios no necesita del dinero porque Él es dueño de todo el dinero. Él es dueño del mundo, Él es dueño de todo. Entonces Dios no necesita de lo que Él mismo ha creado. El hecho de que Dios creó al mundo para su gloria no significa que necesita del mundo. Muy bien, tenemos nosotros que ver el aspecto del corazón. La ofrenda entonces no se trata de dinero, estamos viendo que no se va a tratar de dinero. Tenemos que cuidar este aspecto del corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y estos versículos están poniendo un fuerte énfasis. Proverbios 4:23, vigila, protege tu corazón, porque de ahí deriva todo lo que tú eres, todo lo que tú haces. Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón. Al tener un corazón limpio, tendrán la capacidad de ver a Dios. Salmo 51:10, el clamor del salmista diciendo, Señor, quiero ser diferente, ya no quiero pecar contra ti, y para eso, Señor, crea en mí un corazón nuevo. Entonces, estos versículos nos están dando, sin lugar a dudas, una gran realidad, que lo que hay en nuestro corazón, que lo que existe en nuestro corazón se va a traducir en los actos de nuestra vida, en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros seguimos, pensamos, etc. Entonces, debemos de vigilar el corazón. Ahora, el corazón entonces se va a traducir en los actos de nuestra vida, en los actos cotidianos de nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 21, el Señor Jesucristo dijo algo muy importante en esta relación de corazón hacia los actos. Mateo 6:21 dice, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Y lo que el Señor Jesucristo acaba de decir es que en el mundo el hombre puede formar tesoros. Un tesoro en este sentido original griego significa un depósito, un cofre, algo así. Y nosotros tenemos depósitos o cofres donde guardamos algo muy preciado para nosotros. Entonces, lo que Jesús está implicando es que donde nosotros tenemos lo que es importante para nosotros, lo que nosotros valoramos, nuestros tesoros, dice, donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Esto implica que donde yo estoy poniendo mi amor, mi empeño, mis fuerzas, donde yo estoy diciendo esto es valioso para mí, eso es un tesoro para mí, y lo que el Señor no está diciendo es que no es malo atesorar, no es malo el tener deseos, propósitos en la vida, aspiraciones, no es malo eso, sino que lo malo es poner nuestros intereses en eso que nosotros estamos valorando, en eso que nosotros estamos amando, en los tesoros que nosotros nos formamos en nuestra vida. Y la relación entonces que se tiene entre corazón y tesoro es que cuando el tesoro que tenemos nosotros en nuestras vidas, y cada uno de nosotros sabe qué es a lo que nosotros le damos más valor, para qué estamos viviendo, cuál es el sentido de vida que tenemos, cuál es la aspiración que tenemos, cuál es el propósito que tenemos. Quizás es llegar a ejercer alguna profesión, es tener una casa, etcétera, es llegar a algo, y esos tesoros que se convierten en nuestras vidas, en nuestros intereses. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, el problema es que donde esté tu tesoro, sin lugar a dudas, allí estará tu corazón. Es decir, donde tienes ese tesoro, dice el Señor, ahí estará tu corazón. Tu tesoro, tus tesoros, tus aspiraciones desbordadas, tus anhelos, van a provocar que tu corazón, como un imán, se vaya hacia tu tesoro. Y entonces el Señor por eso está diciendo, donde esté su tesoro, sin lugar a dudas, ahí está también su corazón.
El problema es que aquello que nosotros amamos, aquello que nosotros frecuentamos, aquello que nosotros queremos seguirlo, dice el Señor, allí va a estar tu corazón. Martín Lutero decía, lo que el hombre ama, aquello es su Dios. Porque lo lleva en el corazón, anda con ello de día y noche, duerme con ello y despierta con ello, sea lo que fuere, riqueza o dinero, placer o renombre. Y ese es el tesoro. A eso es a lo que el Señor se está refiriendo. Donde esté tu tesoro, donde esté lo que tú más aprecias en la vida, sin lugar a dudas, ahí está también tu corazón. Ahora, hablando en este aspecto del dinero, muchas veces, porque las personas ya no son desprendidas, son desprendidos del dinero porque aman el dinero. Ciertamente tuvieron una mala experiencia algunos, abuso espiritual, etcétera, mal entendimiento de la Biblia, pero finalmente el punto central es porque ahí está mi corazón en el dinero, porque el dinero me ha costado mucho trabajo, porque he trabajado, porque me he esforzado, porque es el producto de mis logros, etcétera. Ese es mi tesoro y ahí está el dinero. Entonces, si el dinero es un tesoro y dice el Señor, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón, entonces tu corazón está en el dinero. Y si está tu corazón en el dinero, yo quiero que vean que Dios no está interesado en el dinero en sí. Que Dios no está interesado en tu dinero. Por eso es una gran mentira. Y es una mala interpretación de la Biblia y es un abuso el estar enfatizando dale al Señor de tus bienes, dale al Señor, prométele que le vas a dar, dale más para que te bendiga más. Cuando se está haciendo un fuerte énfasis en el dinero, Dios no ama el dinero, Dios no ama el recurso que tienen las personas. Dios lo que ama, lo que cuida, lo que valora es el corazón de sus hijos. Eso es lo más importante para el Señor, más allá del dinero. Lo más importante es cómo está tu corazón, porque a partir de tu corazón surgen los actos, como lo vimos, a partir de tu corazón surge quien realmente eres tú. Lo que nuestras manos hacen con el dinero muestran lo que nuestro corazón hace. John Piper. El pastor Piper está diciendo que entonces lo mismo que vimos en Proverbios, lo que hay en mi corazón es lo que yo voy a estar haciendo. Entonces, el uso del dinero, el uso que yo le estoy dando al dinero, está mostrando sin lugar a dudas lo que está sucediendo dentro de mi corazón. El uso del dinero, entonces, es una evidencia de lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón en relación al Señor? En cuanto al dinero, sencillo, lo podemos saber en qué es lo que estamos haciendo con el dinero, con los recursos que Dios nos está dando, con lo que Dios nos bendice. Tú recibes una quincena, un pago mensual, etcétera. Dios te bendice tu trabajo a través de ese recurso que Él te da. Lo que tú haces a continuación con ese recurso que tú has recibido mostrará lo que hay en tu corazón. Y va a mostrar o va a revelar realmente todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces, esta primera pregunta, ¿la ofrenda se trata de dinero? Y la respuesta que nosotros tenemos es, se trata del corazón. La ofrenda se trata del corazón. No se trata de dinero, se trata del corazón. Se trata de los intereses del corazón. Se trata de lo que ama nuestro corazón. Se trata de conocer a Dios. De esto se trata la ofrenda. La ofrenda no se trata de dinero. Se trata de algo más central, de tu mismo corazón, de los intereses de tu corazón. De hecho, está representando, está evidenciando un tesoro que tu corazón está siguiendo. Y donde estén tus tesoros, ahí estará tu corazón, dice el Señor Jesucristo. Se trata de lo que ama tu corazón, se trata forzosamente, entonces se tiene que tratar de conocer a Dios. ¿Y qué significa esto de que se trata de conocer a Dios? Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Y yo quiero que vean Juan 3:16, que dice que Dios ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, que Dios dio, que Dios ofreció, que Dios dio lo que más amaba. Dios entonces se presenta en la Biblia como el máximo dador alegre. Él dio a su mismo Hijo, al cual amaba profundamente. Primero de Crónicas 29:14 dice: porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. De este máximo dador alegre es que nosotros damos. Él nos dio a su Hijo, Él nos da la vida, Él nos da las capacidades para trabajar, Él nos da los recursos. De lo que tú, Señor, nos das, de lo tuyo, de lo que realmente es tuyo, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Mateo capítulo 10, versículo 8 dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Recibieron del máximo dador alegre, recibieron de Dios, que Él da sin medida alguna, que da lo que más aprecia su corazón, que Dios les dio de manera gratuita. De manera gratuita entonces ustedes den. Dar. Y el ejemplo entonces que nosotros tenemos es Dios, quien es el máximo dador alegre. Ahora, Proverbios capítulo 3, versículo 9 nos está diciendo: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y aquí nos está diciendo que debemos honrar al Señor con nuestro dinero. Quiero que vea que aparece la palabra o el término para referirse al dinero. Honra al Señor con tus bienes, con tu dinero. Y la Biblia entonces está presentando que debemos honrar al Señor con nuestro dinero. Producto de nuestro trabajo, producto de lo que nosotros estamos recibiendo. ¿Dios se está interesando entonces por el dinero? No, Dios se está interesando por el corazón, ya lo vimos. La ofrenda entonces se trata de puro dinero, no, se trata de lo que hay en el corazón. Y este mismo verso está diciendo: honra al Señor. El dinero viene a ser un instrumento, un vehículo de honra, pero para poder honrar a Dios necesitamos conocer a Dios. Si no conoces a Dios, no lo vas a honrar. Si no lo vas a honrar, hablando en este aspecto de la ofrenda, tu ofrenda será muy escasa, tu ofrenda o realmente tu ofrenda ni siquiera va a existir, porque no tienes el deseo de honrar al Señor. Y no tienes el deseo de honrar al Señor porque ni siquiera conoces quién es Dios, ¿sí? ¿Quién es Dios? Dios es el máximo dador alegre. Tenemos entonces una referencia. Se trata de un reflejo de su carácter alegremente generoso en nosotros. Cuando nosotros entonces damos de nuestra ofrenda al Señor, cuando nosotros honramos al Señor con nuestros bienes, con nuestros recursos, nosotros estamos honrando al Señor, pero también nosotros estamos siendo un reflejo de quién es Dios. Es un reflejo de su carácter generoso en nosotros. Es decir, al dar nosotros, nos estamos pareciendo a Dios. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta en esta sesión, y con esta pregunta vamos a concluir esta enseñanza. ¿La ofrenda es espiritual? Muy bien, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Primero de Corintios capítulo 15 del versículo 1 al 4 dice: además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos; si no, creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme
a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quiero que vean con mucha atención que el apóstol Pablo acaba de presentar ante los hermanos corintios el Evangelio, ha hablado de la doctrina del Evangelio, ha hablado de la muerte del Señor, de la doctrina de la muerte del Señor, ha hablado de la resurrección del Señor, es decir, de la doctrina de la resurrección del Señor, es decir, bajo estas doctrinas, Evangelio, muerte del Señor, resurrección del Señor, el apóstol Pablo les está hablando a estos hermanos de la posición que tiene el creyente, ¿sí? Cada uno de estos temas son temas sumamente, alguien diría, son temas profundamente espirituales. Evangelio, muerte del Señor, resurrección del Señor y la posición que nosotros tenemos en Cristo. Ahora, vea con mucho cuidado. Esto lo está diciendo en 1 Corintios capítulo 15. Cuando el apóstol Pablo pasa al versículo 16, dice: una vez que él ha hablado de Evangelio, muerte del Señor, resurrección del Señor, posición del creyente, dice en el versículo 1 del siguiente capítulo, en cuanto a la ofrenda. Y algunos dirían, cambió abruptamente de tema. No. Lo que la Biblia nos está implicando aquí es que la ofrenda se está hablando cuando justamente se habló del Evangelio, cuando justamente se habló de la muerte del Señor, cuando justamente se habló de la resurrección del Señor, cuando justamente se habló de la posición del creyente en Cristo. Entonces, esto nos está implicando que estas verdades, Evangelio, muerte del Señor, resurrección del Señor, posición del creyente, son verdades espirituales, profundas, pero que también nos está implicando lo siguiente: estas verdades, Evangelio, muerte del Señor, resurrección del Señor, posición del creyente, son tan profundas, son tan espirituales como el tema siguiente que está tocando el apóstol Pablo, que es la ofrenda. Y esto entonces nos lleva a la respuesta de que la ofrenda es espiritual. Las verdades espirituales tienen aplicación en verdades terrenales y en su aplicación no dejan de ser espirituales, y lo mismo está sucediendo con la ofrenda. La ofrenda, de hecho, 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios capítulo 16, se presenta al tenor de las mismas doctrinas, de las mismas verdades espirituales, como el Evangelio, muerte del Señor, resurrección del Señor y posición del creyente. ¿La ofrenda es espiritual o la ofrenda es el aspecto más carnal, más material que tenemos en una reunión cristiana? ¿La ofrenda es espiritual? La respuesta es totalmente. La ofrenda es totalmente espiritual. Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, ¿sí? Tenemos entonces aquí esta gran verdad. Tenemos a Dios, quien es espíritu. Solamente los espirituales, solamente los que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo, que ahora ya son espirituales, ellos pueden adorar a Dios, y esta adoración entonces también estará implicando el dinero en algún momento, tratándose de la ofrenda, de ofrendar al Señor. Entonces, estos espirituales, cuando ellos están adorando a Dios, cuando ellos están ofreciendo su sacrificio a Dios, su alabanza a Dios a través del recurso económico que ellos han recibido, no porque ellos estén dando dinero, ofrendando al Señor, ese acto de adoración deja de ser espiritual. El dinero es entonces, el uso del dinero es entonces un aspecto totalmente espiritual, porque la ofrenda es netamente espiritual. Primero de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Escuche con atención. Todos los sacrificios que nosotros le presentamos a Dios a través de Cristo, quien los hace aceptables, todos los sacrificios son sacrificios espirituales. Entonces,
o todas las ofrendas que nosotros presentamos al Señor son espirituales. En ese sentido, entonces, cuando nosotros alabamos a Dios a través de la expresión de la alabanza, a través de los cantos, es un canto, un cántico espiritual, es algo espiritual, es una ofrenda espiritual que nosotros le estamos dando a Dios, pero cuando llega el momento de ofrendar al Señor, de honrarle con nuestros bienes, también ese es un sacrificio espiritual. Entonces, si ustedes habían percibido que en el momento de la ofrenda, dejamos la ofrenda al final porque es lo más material, lo más terrenal de la reunión, no, la ofrenda sigue siendo un acto espiritual, sigue siendo un sacrificio espiritual, sigue siendo adoración al Señor, ¿sí? Entonces, en este sentido, tenemos que la ofrenda es completamente espiritual. No tiene que ver con que la ofrenda sea algo material, es totalmente espiritual. Muy bien, vamos a dejar aquí esta clase y vamos a seguir aprendiendo acerca de estos aspectos que la Biblia nos estará regulando en cuanto a la ofrenda. Las preguntas entonces que tuvimos en esta primera clase, en esta primera sesión, son las siguientes. ¿La ofrenda se trata de dinero? No. La ofrenda se trata de tu corazón. Se trata de lo que tu corazón ama, de lo que tu corazón anhela. Se trata de aquello que tú estás atesorando y que sea Dios, porque la ofrenda se trata de honrar a Dios, pero para honrar a Dios necesitamos conocer a Dios. Y cuando nosotros damos, ofrendamos, estamos siendo en ese momento un reflejo del máximo dador alegre, un reflejo de Dios. Nos parecemos a Dios. Siguiente pregunta que vimos en esta clase: ¿la ofrenda es espiritual? Y ya vimos, la ofrenda tiene el mismo peso de cualquier verdad espiritual que la Biblia contenga. La ofrenda, es una verdad espiritual. ¿Sí? Si nosotros dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 4:24, que los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. ¿Quiénes son estos espirituales? Ya vimos, estos espirituales son los que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Y en este acto entonces de adoración que hacen los espirituales al Señor, los que han sido regenerados, adoran al Señor en espíritu. Aun cuando ellos están usando sus bienes materiales, honra al Señor con tus bienes. Esa ofrenda que se está haciendo, si bien se está haciendo de una manera material con recursos económicos, esa ofrenda delante del Señor es una ofrenda espiritual. Es algo especial para Él, y estas ofrendas espirituales, estos sacrificios espirituales, son los que, dice primero de Pedro 2:5, son aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Señor, te damos gracias en este momento por esta sesión que nos has permitido. Yo te ruego que abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, y que nos lleves a una comprensión de lo que tu palabra presenta en cuanto a la ofrenda. Señor, la ofrenda no se trata de dinero, se trata de mi corazón. Tú estás interesado por mi corazón. Tú estás interesado porque mi corazón sea guardado, que mi corazón no vaya tras tesoros que yo voy formándome en esta vida. Que yo vaya hacia los tesoros del cielo, Señor, que mis tesoros estén en Cristo, Señor. Ayúdanos a poner nuestros corazones en tus intereses, Señor, en lo que tú amas. Y, Señor, ayúdanos a entender que cada vez que nosotros rendimos, Señor, de nuestro recurso económico, nosotros estamos levantando una adoración espiritual aceptable a través de Jesucristo. Y es una forma de bendecirte también y de honrarte. Y al momento de darte, Señor, nos parecemos a ti. ¡Qué bendición! Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.